Las palabras, los bloques fundamentales de la comunicación humana, poseen un poder asombroso y oculto. A medida que profundizamos, descubrimos que las palabras no son simples herramientas de comunicación, tienen el poder de dar forma a nuestra realidad, influenciar nuestras acciones y afectar el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia humana, las palabras han ocupado una posición sagrada y venerada en los corazones y mentes de individuos y civilizaciones enteras. En diversas culturas y sistemas de creencias, las palabras han sido más que simples vehículos de comunicación, se han considerado la encarnación de la sabiduría divina y la verdad espiritual. Estos símbolos y sonidos no son arbitrarios, sino que se ven como un vínculo directo con lo profundo, lo trascendental y lo sagrado. En muchas religiones, las palabras son sinónimo de lo divino en sí mismo. La palabra de Dios, hablada o escrita, se considera la fuerza creativa detrás del universo. Por ejemplo, en el cristianismo, el Evangelio de Juan comienza con «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Esta declaración ilustra la creencia de que las palabras tienen el poder de dar existencia, dar forma a la realidad y revelar lo divino. El poder de las palabras se extiende aún más al otorgarnos la capacidad de articular nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Al hacerlo, las palabras se convierten en el puente entre los mundos interiores y exteriores de los individuos. Nuestros pensamientos y sentimientos más profundos se expresan a través de ellas, formando conexiones con los demás y creando un sentido de comunidad. A través del lenguaje expresamos amor, transmitimos empatía e inspiramos esperanza. Sin embargo, es dentro de las sutilezas del lenguaje donde descubrimos su complejidad y su potencial tanto para la iluminación como para la confusión. Las palabras tienen la capacidad única de llevar múltiples significados, y sus interpretaciones pueden ser influenciadas por el contexto, la cultura y las perspectivas personales. Esta dualidad subraya la importancia de comprender los significados y aplicaciones precisos de las palabras en nuestra vida cotidiana. Aunque las palabras son nuestras herramientas principales de comunicación, llevan limitaciones inherentes que han intrigado a filósofos y pensadores durante siglos. Una de las restricciones fundamentales del lenguaje es su incapacidad para capturar completamente la profundidad y complejidad de los pensamientos y experiencias humanas. Las palabras, por su naturaleza, simplifican y categorizan la realidad, reduciendo la riqueza de la experiencia vivida a símbolos y sonidos discretos. Esta limitación se expresa de manera conmovedora en el antiguo adagio, una imagen vale más que 1000 palabras, es decir, hay aspectos de la experiencia humana que el lenguaje ampliamente no puede transmitir adecuadamente. Esta limitación se hace aún más evidente en el ámbito de las emociones y sensaciones. ¿Cómo se puede encapsular la alegría profunda de un momento trascendental o las profundidades del dolor ante la pérdida de un ser querido con simples palabras? El poeta John Keats se refirió famosamente a esta limitación como capacidad negativa, la capacidad de aceptar la existencia de la ambigüedad, la incertidumbre y el misterio frente a la incapacidad del lenguaje. Además, las palabras son inherentemente subjetivas, llevando connotaciones e interpretaciones que varían de persona a persona y de cultura a cultura. Esta subjetividad puede llevar a malentendidos y comunicaciones erróneas, ya que las palabras pueden evocar respuestas emocionales diferentes o asociaciones mentales para diferentes individuos. La imprecisión del lenguaje se hace especialmente evidente cuando lidiamos con conceptos abstractos, intentando articular ideas que trascienden los límites de lo concreto. En el mundo antiguo, las palabras, tangibles, no se veían como simples herramientas de comunicación, sino como conductos de un poder extraordinario e influencia. A lo largo del tiempo, diversas culturas reconocieron la magia inherente entretejida en palabras y sonidos, que aprovecharon con propósitos tanto prácticos como místicos. Estas civilizaciones creían que combinaciones específicas de palabras, entonadas con intención, poseían el poder de dar forma a la realidad misma. Un ejemplo destacado de la creencia en la potencia mágica de las palabras se encuentra en la práctica de encantamientos y hechizos en el antiguo Egipto, Grecia y Mesopotamia.
Individuos invocaban deidades específicas o evocaban fuerzas divinas mediante palabras y rituales meticulosamente elaborados. Se utilizaban diversos encantamientos para protegerse contra espíritus malignos, sanar a los enfermos e incluso controlar la naturaleza. La palabra hablada se consideraba un conducto hacia el reino divino, donde las fuerzas cósmicas podían ser influenciadas por las intenciones detrás de ellas. Cada palabra que pronunciamos, ya sea que lo comprendamos o no, pone en marcha una cadena de consecuencias vibratorias. Este concepto, arraigado tanto en la sabiduría antigua como en la física cuántica moderna, sugiere que las palabras no son meras vocalizaciones, sino que llevan energía y resonancia. Las palabras positivas emiten frecuencias de armonía, mientras que las palabras negativas contribuyen a la carga vibratoria de negatividad en nuestras experiencias personales y colectivas. La idea de las consecuencias vibratorias se alinea con la antigua creencia en el poder de mantras y afirmaciones. Los mantras, compuestos por sonidos o palabras específicas repetidas rítmicamente, se cree que crean patrones vibratorios que pueden producir cambios deseados en la conciencia y la realidad de uno. En este contexto, la repetición de afirmaciones positivas sirve para cambiar la frecuencia vibratoria de uno, llevando a una vida más positiva y armónica. Es esencial reconocer que nuestros pensamientos y emociones están intrínsecamente conectados con las palabras que pronunciamos. Las consecuencias vibratorias de nuestras palabras pueden regresar a nosotros, reflejando nuestro mundo interno. Por lo tanto, el uso consciente de las palabras no es solo una cuestión de comunicación externa, sino una práctica interna profunda. Al elegir nuestras palabras con conciencia y positividad, podemos dar forma no solo a nuestras interacciones inmediatas, sino también a nuestra vida en general. En medio de la diversidad de idiomas y terminologías especializadas que poblan nuestro mundo, la necesidad de un lenguaje común se hace evidente como una fuerza unificadora. Este tipo de lenguaje sirve como un puente de comprensión y un medio para facilitar la comunicación efectiva y el conocimiento compartido entre grupos diversos de personas. A lo largo de la historia, las sociedades han comprendido la importancia de un lenguaje común para la comunicación diaria, el comercio y el intercambio de ideas. El desarrollo de una lengua franca, una lengua común hablada por personas de diferentes lenguas nativas, ha desempeñado un papel fundamental en fomentar el intercambio cultural y la cooperación. Tener un lenguaje común une a personas de diversos orígenes, permitiéndoles conectarse, colaborar y resolver problemas colectivamente. Sin embargo, la importancia de un lenguaje común se extiende más allá de la mera practicidad, está intrínsecamente vinculada a la preservación del patrimonio cultural y la difusión de valores compartidos. Un lenguaje común permite la transmisión de historias culturales, tradiciones y sabiduría de una generación a otra. Actúa como un depósito de memoria colectiva que une a comunidades a través de una narrativa compartida. Por lo tanto, la importancia de un lenguaje común no radica solo en su papel como herramienta de comunicación, sino también en su capacidad para fomentar un sentido de pertenencia y continuidad cultural dentro de una sociedad. En el ámbito de la comunicación, la simplicidad y la honestidad ejercen un poder único. El uso de un lenguaje simple, natural y honesto no es solo una cuestión de claridad, sino también un medio para fomentar conexiones genuinas entre individuos. Trasciende la complejidad lingüística y resuena con experiencias humanas universales, haciéndolo accesible y relatable para personas de diversos orígenes. El llamado a la simplicidad en el lenguaje no es ampliamente una preferencia estética, sino un enfoque pragmático para abordar desafíos domésticos y sociales en discursos complejos y enrevesados. La esencia de la comunicación a menudo se pierde en la complejidad. La simplicidad en el lenguaje elimina las capas de obfuscación, permitiendo una comunicación directa y efectiva. Cuando los individuos se expresan en términos simples y honestos, crean un ambiente de transparencia y autenticidad que puede fomentar la confianza, la cooperación y la comprensión. Además, la importancia de la simplicidad en el lenguaje se extiende a la educación, especialmente en el contexto de la enseñanza a niños. Cuando los niños están expuestos a un lenguaje que es directo y carece de complejidades innecesarias, no solo aprenden a comunicarse efectivamente,
sino que también desarrollan una comprensión más profunda del verdadero significado de las palabras. Esta base temprana en un lenguaje simple y honesto los dota de las herramientas para navegar por las complejidades del lenguaje y el pensamiento a medida que crecen, contribuyendo en última instancia a su capacidad de expresarse clara y auténticamente en la edad adulta. En conclusión, hemos explorado los peligros de la verbosidad y la necesidad de simplicidad en la comunicación. Las palabras, en su simplicidad y complejidad, llevan el poder de dar forma a nuestras vidas individuales y al destino colectivo de la humanidad. Que todos reconozcamos este poder oculto y lo utilicemos para construir un mundo de comprensión, armonía y cambio positivo.